señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Héroe de la guerra de Marruecos, gravemente herido en Alhucemas, fundador y primer jefe de la Guardia de Asalto de la República, general al acabar la guerra civil y al frente del contingente español que se batió en Rusia contra las tropas soviéticas, la División Azul. Estamos hablando de un soldado, estamos hablando de Agustín Muñoz Grandes. Agustín Muñoz Grandes nació en el entonces pueblo de Carabanchel en 1896 de una familia castellana y humilde. Amante de la historia, su vocación militar tuvo que ver con el deseo de emular a algunos de los héroes de las hazañas que leía siempre que podía. Al poco de graduarse en 1915 marchó a Marruecos, donde se forjaría como un oficial arrojado y curtido, participando en combates muy duros y en la retirada de Chauen, además del desembarco de Alhucemas, en el que resultó herido grave en el pecho, herida que sumara a los 2 balazos recibidos en el vientre un año antes. La fama de organizador de unidades adquirida en Marruecos le sirvió para ser nombrado por la República fundador y primer jefe de la Guardia de Asalto. Mantuvo el puesto entre 1933 y 1935 para pasar de nuevo a Marruecos, donde, buen conocedor de los nativos por haber estado al frente de una jarca, sería nombrado delegado de Asuntos Indígenas. Después de peligrosas peripecias, logró pasarse al bando nacional en abril de 1937 y le fue conferido el mando de la Segunda Brigada Navarra. Un año más tarde, al frente de la 150 División, entraría en Cataluña y nada más terminar la guerra sería ascendido a general de brigada. De claras simpatías falangistas, Franco le nombró secretario general de FET y de las Hons en agosto de 1939, puesto al que renunció en marzo del año siguiente por desavenencias del tipo político con los altos jefes falangistas. Germanófilo declarado, los británicos acogieron con enorme desconfianza su nombramiento como comandante del campo de Gibraltar. En junio de 1941, y como hombre de compromiso entre la falange y el ejército, fue designado al frente del contingente que se enviaría a Rusia con el nombre de División Azul. En Rusia labraría su reputación de general venerado por sus tropas, valiente y duro, aunque justo. Desesperado por las dilaciones de Franco a la hora de comprometerse a entrar en la guerra, Hitler llegó a considerar que Muñoz Grandes podría reemplazar al caudillo y dar una orientación mucho más favorable a Alemania, a la política española. Le condecoró con las hojas de roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una elevadísima condecoración raramente concedida a un extranjero. Hitler admiraba al general de la División Azul. Fue ministro del Ejército y más tarde jefe del Estado Mayor y encargado de las negociaciones militares con los Estados Unidos para los acuerdos de 1953. Significativamente fue elegido por Franco como vicepresidente del gobierno en 1962, el primero desde la instauración del régimen. Sin la menor duda, Muñoz Grandes tenía la confianza del caudillo y, de hecho, sería sustituido por el alter ego de este, Carrero Blanco. A su entierro en julio de 1970 acudieron las autoridades civiles, militares y religiosas, así como el cuerpo diplomático y una amplia representación internacional. El traslado de su cadáver estuvo rodeado de un gran calor popular y de la despedida de sus viejos camaradas de Rusia, para quien siempre fue su general. ¿Y quién mejor que don Luis Eugenio Togores, autor de una monumental biografía documentadísima de Muñoz Grandes, para hablar del general? Muy bienvenido, don Luis. Muy buenas, don Fernando. Bien, lo primero que hay que decir es que la extracción social era humilde, provenía de un barrio popular, que entonces era un pueblo de las cercanías de Madrid, y que se convirtió con el paso de los años en el, casi podemos decir, en el arquetipo de lo que es un militar. Vamos a ver, en aquella época casi todos los militares, por poner un prototipo de familia, los Milans, eran familias de rancio abolengo castrense. En aquella época, gente como Varela había entrado desde soldado. Él logra entrar en la academia de militar y sale de teniente de infantería. Era inusual. No inusual, pero no era lo normal. Lo normal eran las grandes familias militares, ¿no? Y él es una familia pues de clase media baja y de uno de los arrabales de Madrid, ¿no? Y él hace una carrera militar, bueno, pues la verdad es que no es de esta mayor, pero una carrera militar notablemente, sobre todo rara, porque sale de un sector social que hubiese sido normal, que hubiese sido suboficial, pero no oficial. El destino de su promoción fue verdaderamente trágico. Al terminar la guerra civil solo quedaban
integraban 92 de los 356 componentes de la promoción de Muñoz Grandes. Es verdaderamente asombroso. Pero todas esas promociones, la de Franco, sí, que es la misma Yago, pasa lo mismo, claro. Piensa que están desde el año, prácticamente él llega el año 15 a Marruecos y empieza a combatir, y entraban con 17 años. Y están desde el 15 hasta el 27, es decir, de 12 años pegando tiros constantemente. Luego tienen una época de relativa calma, que es la época, digamos, del final de la monarquía, la dictadura, pero luego empieza la guerra civil y tiene otros 3 años de guerra civil doble, porque todos están embarcados. Y luego va la División Azul, hombre, es verdad que ya va de general y los generales normalmente no mueren, aunque hay excepciones, pero tiene una vida, digamos, y fíjate, desde el 15 al 45 prácticamente tiene 30 años, de los cuales está en guerra combatiendo activamente como 20. Él, como otros, el propio Franco lo decía de sí mismo, se forjó en Marruecos, y particularmente al frente de una jarca, en fin, y convirtiéndose en un líder popular de sus soldados, un hombre valiente, duro y con un ascendente notable sobre sus hombres. O sea, la jarca era probablemente la unidad más complicada de todas, sí, porque, o sea, había la tropa regular, el Regimiento de África, por ejemplo, luego unidades especiales como era la Legión, que al fin y al cabo eran soldados europeos, luego estaban los regulares, que eran soldados moros, o la Mejala, pero militarizados, y luego es la Jarca. La Jarca era una especie de guerrilla que se levantaba, se les pagaba con los dineros que tenían en la caja y se les reclutaba, se les echaba y tal, y normalmente eran casi como una especie de bandidos, y claro, vivías con ellos sobre el terreno. Los jefes de Jarca eran gente especialmente dura y con mano con los moros, gente además valiente, porque había que estar demostrando constantemente el valor que se tenía, porque en cierta forma la justicia militar no se aplicaba como en una unidad directa que había consejos de guerra, etcétera, etcétera. Y él está siempre con la Jarca, está todo en el tema de Tánger, y sobre todo, él es el primero que desembarca en Alhucemas. Es decir, la Jarca de Muñoz Grande es la primero que desembarca, seguida de la Legión de Franco. Es decir, que son los que la carne de cañón por excelencia. Es una tropa irregular. Sí, irregular, no tenían ni uniforme. Claro. Sí, se les daba normalmente un arma y un dinero y bueno, vivían sobre el terreno y a veces tenían 500 tíos, a veces eran 1000, otras veces se les había ido a la mitad porque había la cosecha, pero eran siempre gente, ya te digo, no había legislación militar realmente para ellos, porque al final dependían del prestigio del jefe y del caid, que era el que ayudaba a reclutar a aquella especie como de guerrilleros irregulares que según la época pues podían ser más o menos. Era una unidad verdaderamente complicada. Si lees el archivo Muñoz Grande, pues cuenta cosas verdaderamente duras de cómo era la Jarca y de cómo había que manejarlos, porque eran gente que no era de fiar siempre que te tuviesen respeto. Había una especie, digamos, de vínculo personal con él. Sí, y de prestigio. Era muy importante. En los soldados africanistas era muy importante el valor. Es decir, el valor físico era lo que realmente marcaba, digamos, el derecho a mandar. Es decir, los oficiales de regulares y de la Legión o de la Jarca tenían que ir delante. No era como otros ejércitos que iba uno delante y todos los demás detrás. Aquí había que ir delante constantemente. Además, no se podían tirar al suelo, no se podían agachar. Si tenían caballo, tenían que ir en pleno combate con caballo blanco, con montar el caballo como Franco, sus famosos tiros. Bueno. Porque el valor físico era determinante en la forma de hacer la guerra de Marruecos, ¿no? Y Muñoz Grande era un hombre valiente. Sin duda. Y el gobierno de la República, un gobierno además de izquierdas, es el que toma a Muñoz Grandes para encargarle la formación de la Guardia de Asalto. Claro, tú sabes que el problema que tenía la República es que la única fuerza de orden público, bueno, había dos tipos, estaban los guardias municipales y la Guardia Civil. La Guardia Civil solamente tenía realmente dos armas, el mosquetón y el sable, de tal manera que cuando hay un deterioro de orden público, bueno, te podían pegar con el mosquetón en la cabeza, lógicamente, pero o cargaban a sable o te disparaban. No había, digamos, como hay ahora una especie, ahora que hemos estado viendo en Barcelona y tal, todos los deterioros, bueno, al final hay una especie de guerreros medievales con porras que se pelean con la gente civil que está montando barullo, pero no les disparan. Eso no existía. Entonces, se quiso organizar una policía, digamos, que sin necesidad de llegar al uso de las armas pudiese mantener el orden público. Y se crea los guardias de asalto, que luego sabes cómo van a ser la Policía Nacional o lo que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, al primer jefe que se le encarga es un hombre de experiencia militar, un teniente coronel bastante joven, que tiene una carrera bélica importante y que además le quería hacerse cargo de eso, y eso es Muñoz Grande, primer jefe de la Guardia de Asalto, y eso le salvará la vida, curiosamente. Bueno, él es encarcelado en la Modelo. Luego, cuando estalla la guerra, parece que las autoridades de la República en algún momento confían en él para encargarle un cometido militar, y él se pasa a los nacionales. Hay una parte oscura, porque tú sabes que él tenía que haber estado en Marruecos
cuando se produce el alzamiento del 18 de julio. Pero él viene a Madrid. No, en la documentación que tenemos no se sabe realmente para qué viene a Madrid. Lo más lógico es que viniese para sumarse al alzamiento porque tenía un papel importante en el alzamiento militar. Él es un hombre, digamos, que próximo a la falange y a sectores falangistas. Tampoco sabemos, no es como Yagüe, que tenía una ficha, pero bueno, andaba. Entonces él está en Madrid. En Madrid se le ofrece un mando y él no quiere y lo meten en la Modelo. Y en la Modelo él cuenta en sus memorias, realmente no él, lo cuenta Manolo Valdés, que pudo sobrevivir porque había un guardia de asalto que les llevaba todos los días comida, que le llamaban la ponedora, porque llegaba por la noche y les dejaba un huevo, les dejaba tal, y gracias a eso logra escapar. Se pone enfermo porque él siempre tuvo una mala salud de hierro, le llevan al hospital del doctor Gómez Ulla, y allí, con un subterfugio, logra escaparse, está unos días preso de Madrid y ya logra cruzar las líneas e ir al mando de los nacionales, ¿no? Del bando nacional. Pero vamos, la vida de Madrid se la jugó varias veces, es una época turbulenta donde se tiene relativa información. Pero vamos, es verdad que sabemos la parte de la cárcel, la parte en que está escondido en Madrid, solo sabemos que está escondido hasta que se pasa al bando nacional. Pero vamos, él se negó de servir a la República, no es como Rojo. Bueno, él es nombrado después de la guerra como secretario de FED. Y, en fin, tiene una serie de desencuentros con la jerarquía falangista, alguna, digamos, de neofalangistas, una parte sustancial. Él llega a proponer, que el partido, que FED y de las Jons, asuma a los izquierdistas como parte propia, algo que también había apuntado Yagüe un año antes, en 1938. Y tiene desencuentros por esa razón. Lo cierto es que es verdad que a través de la doctrina social de la Falange es como la media España derrotada fue incorporándose, ¿no? Vamos a ver, la Falange, que teóricamente tenía que ser un movimiento monolítico, en realidad era un partido único con multitud de familias enfrentadas. Es decir, sabes que hay una famosa frase de Narciso Perales que decía que gobernar la Falange es más difícil que llevar 5 gatitos en fila con un palito por la Gran Vía, ¿no? Sí. Porque cada uno era de su familia. Entonces, en esa lucha, es decir, la manera de comprender cómo tenía que ser España estaba la pugna entre los sectores. Y él es verdad que él es un camisa nueva, porque él no es falangista, pero sí es verdad que durante la guerra se había implicado mucho con el pensamiento de justicia social, sobre todo. Y él era un hombre bastante austero de carácter, es decir, con unas formas de vida muy normales, venía de una familia modesta, no aspiraba, no le gustaban los grandes lujos, etcétera, y eso gustaba en la Falange, ese de forma de ser espartana gustaba. Lo que pasa que evidentemente él al final no se siente cómodo en la vida política del Consejo de Ministros, de lo que tiene que hacer. Son años muy duros. Él tiene una serie de cartas donde da una serie de instrucciones para impedir que la gente se muera de hambre, porque hay que recordar que los españoles empezaron a vivir peor al acabar la guerra que durante la guerra, aunque pueda parecer mentira. Claro. Y entonces en esa época, y él al final lo que pide es otra vez un mando militar, y le dan un mando buenísimo, que es el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, ¿no? Que ante el pasmo de los ingleses, que no querían verle por allí. Hombre, tú sabes que él estuvo preparando el asalto a Gibraltar. Sí, claro. Los primeros planes para tomar Gibraltar no son planes alemanes, son planes españoles, donde hay unos planes de artillería, de construcción carreteras, de construir puestos de artillería, y él concretamente desde el campo de Gibraltar lo que va a hacer es que va a llevar, cosa muy española, al Tajo de Ronda, gente para que aprenda a escalar, para escalar el peñón, eso sí, sin ningún equipo, es decir, con cuerdas, grampones y tal. Y de hecho, yo no lo he llegado a ver, pero sé que la televisión norteamericana, los noticieros norteamericanos de la época de cine, rodaron a estos soldados en el Tajo de Ronda entrenándose. Y he buscado muchas veces esas imágenes, no las he llegado a ver, pero sé que existen. Y él estuvo preparando el asalto a Gibraltar. Él era furibundamente antibritánico. Sí. Yo no creo que no era tanto progermano como antibritánico, porque realmente para muchos españoles de la época era un baldón y una deshonra enorme que Gibraltar fuese todavía una posesión británica, y eso es quizá uno de los temas que más le postula a favor del eje, pero precisamente por ser anti-inglés, por el tema del Peñón. ¿Por qué es elegido como general al mando de la División Azul? ¿Es una solución de compromiso entre el ejército y la Falange? Tú sabes que se barajaron varias. Sí. Una posibilidad era que hubiese sido Varela. Sí. Pero Varela evidentemente no podía ser, porque era más o menos tradicionalista y el tradicionalismo... Y antifalangista, vaya. Antifalangista. Una posibilidad buena hubiese sido Yagüe.
pero era demasiado azul. Se llegó incluso a barajar algo que no era, que era imposible, es que fuese Girón, José Antonio Girón de Velasco, sí. Pero no era un militar profesional, era teniente, yo creo, en la época. Entonces, un militar equilibrado, que era general de brigada, tenía experiencia suficiente, no era mal visto por los azules, yo creo que sí, fue una situación de compromiso, que además también es verdad que como había estado en Gibraltar y se había escorado claramente a favor de Alemania, pues era visto con razonablemente buenos ojos por el Reich. Fue un gran general en el desempeño de la División Azul, de eso no cabe la menor de las dudas, hasta el punto de llamar la atención del propio Hitler en la materia estrictamente militar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que España envió a los mejores soldados que tenía a Rusia porque había que demostrar a los alemanes que el ejército español era bueno. Yo creo que Muñoz Grande es un buen soldado. Yo personalmente, es una opinión personal, pienso que el mejor soldado de la época es Yagüe, personalmente, pero él es un buen soldado. Pero también lo es el que le sucedió, Esteban Infantes, también es un buen soldado, porque es el de la batalla de Krasnivor. Pero él lo que tiene es que logra dar el estilo de la División Azul. Es decir, el estilo ese que llevaban los falangistas, sí. Él le da un estilo y además proyecta esa imagen de invencibilidad, de prestigio, de soldados desastrosos pero valientes y tal, lo logra proyectar a Alemania. La frase esa de Hitler, no sé hasta qué punto es cierto, es que si ves un soldado con las manos en los bolsillos y tal... Es apócrifa, pero tiene otras frases laudatorias acerca del comportamiento. Es un héroe español. Esa imagen la proyecta Muñoz Grandes, ¿no? Y la verdad es que cuando él está no hay muchos muertos. Los grandes muertos son, la mitad es en Krasnivor. Pero él proyecta esa imagen de militar espartano, ese soldado heredero de los tercios de Flandes que hace lo que tiene que hacer. Yo creo que eso sí es lo que hay. Y luego es un soldado muy querido por sus hombres, que eso es muy importante. ¿Llama la atención eso? Sí. También él se cultivaba, es decir, vamos a ver, no era una cosa natural, era, eso es legítimo. Él era un hombre que no llevaba un gran uniforme, no llevaba condecoraciones. Hay muchas anécdotas, también no sé hasta qué punto ciertas, pero de que llevaba un bocadillo y decía, ¿no has comido hoy? Te doy mi bocadillo, llevaba 5, ¿no? Pero eso es legítimo, porque era la manera de mantener la moral de la tropa y de ganarse la tropa. Aparecía de pronto y se ponía a fumar con los soldados. Es decir, era un hombre muy cercano, además muy próximo a la tropa, y eso gustaba. Sobre todo gustaba a una unidad que recordemos que es la unidad más culta que ha tenido nunca probablemente ningún ejército en el mundo, con lo cual esos catedráticos que había, que eran soldados rasos, pues podían perfectamente echarse un cigarro una noche en un fuego porque le aparecía el general y les pedía tabaco, que era un gran fumador, y él es verdad que tuvo esa capacidad siempre de ganarse la voluntad de los soldados, que no es poco. ¿Conspiró verdaderamente para derrocar a Franco a instancias de Hitler? Yo creo que a instancias de Hitler no. Yo creo que sí conspiró, no para echar a Franco, sino conspiró con Asensio, con Yagüe, para meter a Franco a España en la guerra. Es decir, había un grupo de militares que creían en el año 40, que cuando Hitler lo ganaba todo, que si España no entraba a la guerra iba a perder su momento histórico de ser otra vez una gran nación, que no iba a estar en ese reparto del mundo, ese gran continente que quería Hitler desde Noruega hasta el Cabo, y que donde España tenía que tener un papel. Entonces había que entrar en la guerra y la única manera era convencer a Franco. Entonces había que conspirar contra él para arrastrarle. Es decir, si Franco entraba por las buenas bien, y si no, pues a lo mejor había incluso ni siquiera quitarle del poder, pero dejarle una especie como de reina madre. Yo creo que él sí conspira, pero fíjate, conspira con otros militares azules. Por ejemplo, hoy sabemos que don Juan intentó coquetear con él, para tal, y él nunca quiso conspirar con don Juan, o por lo menos no hay documentación que lo demuestre. Don Juan le envió todo tipo de cartas, zalemas, etcétera, porque don Juan se quería convertir en el rey nazi de España a cambio de entrar en la guerra. Él no acepta tener nunca una entrevista con don Juan, pero sí se ve con sus compañeros de armas, con Yagüe, Asensio, etcétera, para intentar forzar esa situación. Cuando la suerte cambia y ya ven que Alemania no va a ganar la guerra, dejan porque claro, yo creo que fundamentalmente podrían estar acertados o no, pero eran patriotas españoles, es decir, quieren entrar porque piensan que a España le interesa. Cuando ya piensan que deja de interesarle, rápidamente se convierten en los mayores pilares y valladares del general Franco para seguir fuera. Pero hay una etapa que sí, yo creo que sí hay una... Fue elegido por Franco primer vicepresidente de gobierno, es decir, cuando tiene que elegir un vicepresidente por primera vez después de la guerra, elige a Muñoz Grandes. Era un hombre que a esas alturas, a comienzos de los años 60, era ya visto con un enorme respeto, pero a la vez seguía siendo un hombre muy popular. Su entierro fue verdaderamente multitudinario. Vamos a ver, él
Yo la verdad es que si luego lo piensas, porque claro, Franco sabía que había conspirado contra él. Sí. Pero el régimen de Franco era una cosa muy rara, porque había gente que, por ejemplo, que lo metía en la cárcel, pero luego lo sacaba a los 2 años y lo hacía director de Iberia. Sí. Cosa curiosa, es decir. O con Barrese, que está en la cárcel y luego lo hace ministro. Una cosa rara. Yo creo que se va ganando la confianza de Franco, primero cuando es ministro del Ejército. Segundo, nunca nos olvidemos, lo ha dicho el documental, es el que fragua los primeros contactos y alianzas con Estados Unidos. Y los americanos lo tienen en enorme valor. Las memorias de Carlos Iniesta Cano, que fue el traductor del viaje de Muñoz Grande a Estados Unidos, cuenta cómo rápidamente se ganó, digamos, la voluntad de los americanos, curiosamente por haber sido el jefe de la División Azul. Sí, y además vistió allí la Cruz de Hierro. Sí, y les llamaba muchísimo la atención, es decir, que los americanos no se ganó esa voluntad. Y luego yo creo que también como jefe del Alto Estado Mayor también tuvo un papel determinante, la guerra de Ifni, etcétera, etcétera. Yo creo que Franco, tenía que elegir un militar y entre lo que había en el catálogo, pues Ayagüe lo envió a Burgos, ya él decidió hacerle vicepresidente, porque era imposible que un civil fuese en el régimen de Franco. Yo creo que era un hombre, además ya sabía que en esa época, también es importante, todos estos militares estaban vinculados al régimen de Franco, es decir, vinculado personal, pero luego también su propio futuro estaba vinculado, es decir, no podían, porque había algunos políticos que podían haber chaqueteado a Areilza. Ellos ya no, ellos estaban estaban comprometidos para lo bueno y para lo malo con el régimen, porque ellos eran el régimen. Por tanto, era lógico que confiase en los más fieles, y Muñoz Grande era un hombre que tenía que decir, estaba vinculado precisamente por ser el jefe de la División Azul de manera ineludible a Franco, ¿no? Con una fidelidad ciega, porque su propia futuro estaba marcado por el futuro del régimen de Franco. Pues don Luis Togores, muchísimas gracias por acercarnos a esta figura que, aparte quizá de su periodo de la División Azul, en fin, es una biografía un tanto oscurecida por el paso del tiempo, y estamos hablando de un gran soldado, sin duda ninguna. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.